un tiempo con Dios para meditar todo el día. Ir a la iglesia no significa ser parte de ella. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 70 y 71. Y dice la palabra de Dios: Entonces Jesús dijo: Yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Ir a la iglesia no significa ser parte de ella. Y viendo el contexto de los versículos anteriores y del capítulo completo y de los capítulos completos de Juan, de lo que él viene hablando, narrando y enseñándonos acerca de Jesucristo, vemos como todos tenemos libre albedrío, y que es esa decisión de elegir entre lo bueno y lo malo, pero que Dios quiere que elijamos lo bueno, y nos muestra cómo Pedro responde a la pregunta de Jesús si ellos también lo querían abandonar, y él da 3 razones lógicas, importantes, por las cuales él eligió seguirlo y eligió no abandonarlo, no ser enemigo de Dios, no darle la espalda, no irse en contra. Y vimos esas 3 razones importantes. Vemos cómo la palabra nos muestra que no hay más a dónde ir, que solamente Él tiene vida eterna, y que cuando conocemos quién es Él, cuando Él se hace remo en nuestra vida, es imposible abandonarlo. Pero esto no significa que todos los que hacen parte de una iglesia sean salvos. Ir a la iglesia no significa ser parte de ella. Y estos versículos me muestran algo importante. Dice el Señor: yo los elegí a ustedes 12. ¿Quién eligió los 12 discípulos más íntimos, de su círculo más íntimo? Jesús. Jesús los escogió, los eligió. Él eligió, Él por su voluntad eligió a los 12. Ahora, el que Dios nos elija no significa que nosotros no tengamos que hacer nada para que podamos tener la eternidad, y entonces, como algunos malinterpretan la predestinación, yo no debo hacer nada porque si Dios ya me eligió y soy predestinado, entonces yo ya tengo la vida eterna y soy salvo. No es cierto. Mira cómo este texto me enseña que Dios eligió 12, pero uno de ellos no lo eligió a él. Los 11 dieron 3 razones, o Pedro, pero los otros 10 estuvieron de acuerdo con él. Pero sin embargo había uno acá que estaba mezclado entre los 12 y no estaba de acuerdo con las razones que dio Pedro. No estaba de acuerdo con lo que Jesús hablaba. No estuvo de acuerdo con su verdad. Y aquí lo deja claro quién era. Judas era hijo de Simón Iscariote, quien lo iba a traicionar, quien lo iba a entregar. Mira cómo 12 Dios elige. Y Dios dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es que todos nos arrepintamos y que todos tengamos vida eterna. Pero el que sea el deseo, la voluntad de Dios, no significa que todos nos vamos a arrepentir y que todos tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Esto es importante de entenderlo, que una cosa es el deseo de Dios y otra cosa es nuestro deseo, lo que nosotros elegimos, lo que nosotros decidimos. Y aquí Judas Iscariote elige por su libre albedrío no creer en Cristo Jesús, no seguirle, traicionarlo, abandonarlo, venderlo. Él se congregaba con Jesús. Él tomó la cena con Jesús y Jesús nunca se lo impidió. Él escuchó todos los sermones de Jesús. Él, igual que los otros 11, vio todos los milagros, vio su testimonio, vio su humildad, vio la credibilidad de lo que él decía, se cumplía, vio que él no mentía. ¿Cuántas cosas no vio Judas igual que los otros 11? Pero él decidió no creer, él decidió tomar otro camino. Él era parte de su círculo cercano a Jesús, él era parte de esos que estaban discipulándose con Jesús. Pero el hecho de que él estuviera con ellos no significaba que era parte de ellos. Por eso Jesús aquí lo corrige.
Mira cómo Pedro dice antes, en nosotros, él habla por todos. Nosotros no sabemos a dónde ir. Nosotros, y él habla por los 12, pero Jesús lo corrige y le dice que lo que él hablaba no lo podía hablar por todos. Por eso yo no puedo hablar por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mis hermanos, por mis tíos, por mis cuñados. Yo no puedo hablar por nadie y decir nosotros creemos. Yo no puedo decir que nuestra iglesia cree en esto, que nuestra iglesia hace esto, porque no puedo hablar por los demás. Y es lo que Jesús corrige acá. Dice Jesús a Pedro, estás diciendo que ustedes tienen 3 razones por las cuales no me van a abandonar y van a continuar conmigo. Pero hay uno de ustedes que es un hijo del diablo, que me va a entregar. Mira, Jesús le está diciendo y enseñando a Pedro que no podemos hablar en general, que no podemos hablar por los demás. ¿Y cómo puedo decir yo que ir a la iglesia no significa ser parte de ella? Que todos los que vamos a una iglesia todos somos salvos porque escuchamos palabra. No es cierto. En Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, el Señor habla de la parábola del trigo y la cizaña y dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús, una parábola. El reino del cielo es como un agricultor que sembró una buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino un enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció, la cizaña. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza, de cizaña. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arranco la maleza?, le preguntaron, la cizaña. Y el Señor contestó, no. Si lo hacen, también van a arrancar el trigo. Dejen que ambas crezcan, el trigo y la cizaña, juntas, hasta el tiempo de la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la cizaña del trigo y que aten en manojos y quemen la cizaña y la pongan el trigo en el granero. Mire cómo la misma Biblia me enseña, y esto es una parábola que el Señor explica más adelante también, y Él enseña cómo esta parábola habla del agricultor, quién es el agricultor, de cuál es el campo, está hablando que es el mundo. Dice que la maleza o la cizaña representa a las personas que no son hijas de Dios, que no son creyentes, que son incrédulos. El enemigo que siembra la maleza es el diablo, dice, y la cosecha es el fin del mundo. Los cosechadores dicen que son los ángeles los que vendrán a recoger a los que realmente creímos. Eso lo habla el mismo Mateo capítulo 13, del versículo 36 al versículo 46. El Señor mismo explica esta parábola. Yo no estoy poniendo en mi boca una interpretación que no es solo lo que yo creo, es lo que la misma Biblia dice. Por eso muchos escuchan la palabra de Dios, muchos se congregan, pero no todos son hijos de Dios, no todos son salvos, porque hay una diferencia entre creer y obedecer. Recordemos que los demonios creen y tiemblan, nos enseña la carta de Santiago a la iglesia, pero no por eso son salvos. Aunque la predicación de Jesús había sido en general, todavía quedaba uno entre ellos que no había creído. Se trataba de Judas Iscariote, y él no sabemos si tal vez pensó en abandonar como la multitud a Jesús, irse tras ellos, pero vemos que nos dice la Escritura que él decidió seguir. Decidió quedarse con el grupo de los 12, pero sabemos, y la Biblia nos lo muestra, que en ese momento y hasta el final él no era un verdadero creyente, no había sido lavado. Cuando vemos Juan capítulo 13, versículo 10 al 11, dice que Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar, y esto dijo de Judas Iscariote, que todos no estaban limpios. Vemos también en Juan capítulo 13, 21 al 23, que dice que habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba.
y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Mira cómo Jesús nombraba que el hijo de la perdición, él dice, a todos los que me diste, dice, pero únicamente el único que no fue el hijo de perdición, habla de Judas. Algunos dicen que Judas fue salvo porque cumplió un propósito de las escrituras del Antiguo Testamento. Esto es falso. La misma Biblia enseña que Judas no fue salvo, que Judas sí cumplió algo que Jesús ya había profetizado, pero no significa que Dios tomó a esta persona para que se cumpliera esa escritura, sino que Dios ya lo sabía porque es omnipresente, es omnisciente. Él todo lo sabe y por eso sabía que eso iba a suceder, y por eso es Dios, porque años atrás lo dejó escrito en la Biblia, que eso se iba a cumplir. Y no solo eso, cuándo vendría, cómo moriría, en qué día, de qué forma, en qué nación. Todo Jesús, todo se cumplió. De todas maneras, Judas, al igual que el resto de la multitud, tomó su propia decisión ante las palabras de Jesús. Y recordemos que no es de pensar que el Señor lo eligió con el fin de que desempeñara un papel en su historia, en su novela. No es así. En la última cena del Señor con sus discípulos, en el aposento alto, antes de que fuera arrestado por los judíos, vemos cómo Jesús intentó hasta el último momento recuperar a Judas para que permaneciera con él. Pero Jesús no lo logró. ¿Por qué? Si para Dios todo es posible, porque Él no puede torcer el libre albedrío. Tomó la cena con los discípulos porque estaban allí con Él la tomó, escuchó la palabra, estuvieron en oración, vio milagros, todo lo que se hace en una iglesia, escuchar la palabra, todo lo que hicieron, también lo hizo Él, pero esto no garantizó su salvación, y esto me muestra que no por ir a la iglesia yo soy parte de ella, porque Cristo viene por su iglesia, no viene por gente que no se congrega. Algunos dicen que tienen a Dios en su corazón, pero eso se lo tendrán que explicar a Cristo cuando los llame y tengan que rendirle cuentas a Él. Porque Jesús viene por una iglesia, y la iglesia es los que nos congregamos. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, pero el cuerpo se ayuda mutuamente, crece mutuamente, se edifica mutuamente, dice la palabra. Mira qué importante es eso. Ahora, algunos podrán decir, por eso yo no voy a la iglesia, porque así vaya, no soy parte de ella, no es el contexto, porque necesito ir si soy parte de ella. Si soy carro, pues tengo ruedas y ando. Si soy hijo de Dios, soy iglesia y me porto como iglesia y la iglesia se reúne. Es parte esencial. Pero si no entiendo las 3 razones del por qué voy a la iglesia y si no está en mi corazón lo que hago, pues de nada me sirve ir a la iglesia. Si realmente solamente escucho, soy oidor pero no hacedor de la palabra, como dice Santiago, pues esto me hace que no soy salvo y que lo más probable es que soy otro Judas, que lo traiciono de otra forma, pero que a fin de cuentas traiciono a Jesús porque le estoy dando la espalda. Necesito ir a la iglesia, necesito ser parte de ella, pero si lo hago, necesito entender que no hay otro lugar a donde ir, que solo Jesús tiene palabras de vida eterna y que entendemos quién es Dios para nuestra vida y por eso no le cambiamos. Y por eso todo lo que hago, lo hago con un corazón contrito y humillado. Y que no solamente oigo, sino que obedezco, porque solo entonces, cuando hay obediencia, es que puedo ver la bendición de Dios en mi vida. No solamente oír lo que Dios quiere en mi vida que yo haga, sino hacer los cambios que Dios dice que quiere que yo haga en mi vida. Eso es lo que me hace ser hijo de Dios. Lo contrario es solamente ser un oidor. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana. Gracias por un día más de vida. Gracias por todo lo que nos hablas y nos muestras de la importancia del libre albedrío, de la importancia de decidir correctamente y sabiamente. Judas decidió de una manera equivocada.
Judas eligió de una manera loca o necia. Él estaba cerca a Jesús, fue testigo presencial de sus obras y enseñanzas, pero sin embargo no quiso valorar ello. Él rechazó no solo los privilegios que tenía a través de Cristo Jesús, sino que quiso llevar en su desesperación una decisión que finalmente lo condujo a su mismo suicidio, una decisión que lo llevó a un final que ninguno queremos y que hoy nos da un ejemplo de cómo darte la espalda, de cómo apartarnos y de cómo ser oidor pero no hacedor es un mal para nosotros y nos convierte en cizaña, en maleza, mas no en trigo. Todos tenemos muchas cosas que cambiar, todos tenemos muchas cosas que arreglar en nuestra vida, pero eso no es excusa para congregarnos, ir a la iglesia, aprender de tu palabra y que nuestra vida siga igual, porque eso lo único que hace es que nunca ha habido un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Por eso, el que asistamos a nuestra congregación no significa que seamos parte de la iglesia que un día Cristo va a venir por ella. ¿Cómo sabemos entonces? La palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, gracias, Padre, por tu palabra. Te amamos y te bendecimos y entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.